Queremos en esta hora saludar al pueblo del Señor en Guarenas, pensando, hermanos, en el ministerio de las asambleas que correspondía entre ustedes. Hemos sido animados para compartir la palabra de Dios y dejar un mensaje de ayuda, de bendición y de provecho para su pueblo. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Jueces, capítulo 16 y versículo 17 nos dice la Escritura: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Versículo 30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Vamos a dejarlo hasta aquí y anhelamos y deseamos del Señor su bendición. Bueno, apreciados hermanos, quisiéramos en esta hora compartir con ustedes esta historia de este hombre Sansón, historia conocida por muchos de nosotros, por no decir todo el pueblo del Señor, pero una historia que entre nosotros se ha repetido tantísimas veces, y quisiéramos en esta hora, hermanos, a lo menos tocar 7 puntos que nos van a ayudar a evaluar nuestra vida espiritual. Porque ese es el propósito, hermano, ver qué podemos aprender nosotros de este hombre y qué enseñanza nos deja. La Biblia dice que estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros, de manera que todo lo que está en la Biblia es para nuestra ayuda, es útil y trae bendición a nuestras almas. Y quisiéramos aprender, hermanos, 7 cosas de la vida de este hombre Sansón, 7 cosas que perdió. La primera cosa, hermano, que vamos a destacar es que este hombre perdió su cabello. Segunda cosa que este hombre pierde, hermano, su fuerza. La tercera cosa, su seguridad. La cuarta cosa, su comunión con Dios. Quinta cosa que pierde este hombre Sansón, sus ojos. Sexta cosa, su libertad. Y por último, hermano, él pierde su vida. 7 cosas, hermanos, que este hombre va a perder y que nos van a enseñar a nosotros a evaluar nuestra vida y no correr el mismo riesgo. De manera, hermano, que la palabra de Dios tiene advertencia para nuestra vida, y creo que la vida de este hombre es una advertencia para cada uno de nosotros, para que no caigamos en tal actitud y evaluemos nuestra vida, hermano, y si nos estamos desviando, si en nuestra vida hay carnalidad, si en nuestra vida hay mundanalidad, podamos, hermano, pasar nuestra vida por la palabra de Dios y corregir nuestro andar, corregir nuestra vida y darnos cuenta: estoy haciendo esto mal y Dios me dice que corrija. De manera, hermanos, que anhelamos y deseamos que la palabra que vamos a impartir en esta hora sea de ayuda y de provecho para
el amado pueblo de Dios, para algún creyente, alguna creyente que en medio de esta pandemia, debido a que no está yendo a la asamblea, se encuentra jugando con el pecado, pueda reaccionar, pueda despertar a la verdad de que el Señor ve nuestra vida. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hermano, el Señor nos está observando y tenemos que entender esta verdad y darnos cuenta que no vamos a dar cuenta a los hombres, sino cuenta a Dios. Entonces, hermano, entrando ya de lleno en lo que hemos leído, la vida de Sansón, un hombre que cuando empezamos a leer su vida quedamos sorprendidos al ver su nacimiento. Qué forma en la cual aquel ángel se le manifestó a la esposa de Manoa y le da las indicaciones de cómo iba a ser la vida y la crianza de este niño, porque era un niño especial. Iba a llevar por nombre Sansón, y es interesante que su nombre significa pequeño sol. Aquel niño, aquel joven, aquel hombre, Dios lo levantó para que brillara en medio de una generación perversa y mala. Y podemos aprender, hermano, allí inmediatamente, que también nosotros somos luz. El Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y hermano, el Señor dijo, el que me sigue a mí no andará en tiniebla. Hemos conocido la luz, tenemos la luz del Evangelio, hermano. Estamos para brillar en medio de este mundo. Qué impresionante era ver a Sansón. Todos podían hablar de él como el hombre más fuerte, pero hermano, aquel hombre estaba para dar testimonio de Dios en este mundo y que los demás pudieran entender, yo también quiero tener el Dios de Sansón. Estamos en esta tierra, hermano, con el propósito de que otros también vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo está nuestra luz? ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios, de nuestros vecinos? Debemos evaluar nuestra vida y debemos saber, hermano, si estamos brillando o no estamos brillando. Hermano, que brillemos cada uno donde estemos, en el hogar, en esta cuarentena, en este tiempo que hemos estado en casa por mucho tiempo. ¿Cómo es nuestra conversación? ¿Qué es lo que escucha nuestro vecino de nosotros? ¿Estamos cantando en casa? ¿Estamos leyendo la Biblia? Oh, hermano, que nuestra luz brille de tal manera que otros puedan apreciar esa gran bendición. Ahí estaba Juan el Bautista, brillando en medio de aquellos judíos, aquel hombre llevando un mensaje al pueblo, a la nación, y él era una antorcha que ardía allí. Pero hermano, pensamos en el cabello de este hombre. Vemos a Sansón, hermano, jugando con el pecado. Vemos a Sansón en las rodillas de aquella mujer Dalila. Aquella mujer ya le había estado presionando. Ella le insistía, descúbreme tu secreto de su fuerza. Y aquel hombre no se lo manifestaba. Aquel hombre no se lo decía. Y aquella mujer se sentía engañada. Y aquella mujer utiliza la manipulación. Aquella mujer utiliza allí como la lástima. Ella le dijo, versículo 15, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. La Biblia nos dice que aquel hombre afligía su alma. Él sabía que aquella mujer le estaba causando un tremendo daño, pero aquel hombre, hermano, cedió por entero a su carne. Y la carne le va a hacer una mala jugada, hermano. Tenemos 3 enemigos como hemos aprendido: el diablo, el mundo y la carne. Hermano, no podemos ceder ante este enemigo que nos quiere arrastrar como es la carne. Aunque Sansón sabía que aquello le estaba haciendo daño, él se dejó llevar. Y tal fue la insistencia de Dalila, que él le descubre su corazón, como le hemos leído. Le descubrió pues todo su corazón. Él le dijo la verdad. Él le manifestó en qué consistía su fuerza. Y aquella mujer, cuando vio que había doblegado a este hombre poderoso, ella llamó a aquellos filisteos y les dijo la verdad. Mira, me ha descubierto su corazón, su fuerza consiste en esto y en aquello. Y podemos ver, hermano, la risa de aquellos hombres, cómo se frotaban las manos de alegría al saber que iban a destruir a Sansón, hermano. Aquellos filisteos deseaban la caída
de Sansón. Mire, hermano, tenemos un enemigo que se llama el diablo. Él desea nuestra caída, hermano, que el Señor nos guarde, que el Señor nos libre, que el Señor nos preserve, nos proteja y nos guarde en medio de este tiempo que estamos viviendo. Hermano, no juegues con el pecado. Hermano, no juegues con el pecado. Allí estaba Sansón jugando con el pecado y él pensaba que esto no iba a traer consecuencias en su vida. Mira, hermano, el pecado tiene consecuencias en nuestras vidas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, esto también segará. Sansón estaba sembrando para su carne y él iba a secar las consecuencias. Hermano o hermana, usted que está oyendo el audio, ¿será que usted está jugando con el pecado? No quisiéramos que esta fuera su realidad. Y si fuese así, hermano, debemos caer de rodillas ante el Señor y pedirle perdón. Ahí estaba Sansón en las piernas de aquella mujer y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Ahí estaba él, hermano. Aquella mujer lo tenía cautivado, aquella mujer lo tenía dominado, y así es el pecado, hermano, domina. Y vemos allí que y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Perdió su cabello, hermano. Aquel cabello que hablaba de consagración, aquel cabello que hablaba de separación, él lo había perdido e inmediatamente al perder su cabello dice, pues su fuerza se apartó de él. Es que, hermano, el pecado nos lleva de mal en peor. No es solamente practicar el pecado, hermano, todas las consecuencias que vienen a partir de allí. Sansón se deleitaba, se recreaba con Dalila, pero, hermano, Dios no tiene por inocente al culpable. Sansón, ya no puedes seguir jugando con el pecado. Tú has persistido y has persistido que ya no puedes salir de allí. Hermano, y aquel hombre le descubre a aquella mujer, aquellos hombres le cortan su cabello e inmediatamente su fuerza se va de él. Hermano, que el Señor nos ayude para que nuestra fuerza en el Señor no mengue y nos mantengamos en la oración y en la lectura. Hermano, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero dice allí, hermano, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿Qué seguridad tenía Sansón en sí mismo, hermano? El que piense estar firme, mire que no caiga. Hermano, es una tremenda necedad confiar en nosotros mismos, pensar que estamos en pie es por nuestra propia fuerza. No, hermano, es el Señor quien ha tenido misericordia y nos ha mantenido en pie y nos guarda y nos ayuda y nos guía. Allí estaba aquel hombre, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Oh, qué necedad, qué triste a dónde llegó Sansón, un hombre que estaba para proyectar la luz de Dios en este mundo, pero lamentablemente su necedad y jugar con el pecado le llevó a esta situación. Qué seguridad tenía en sí mismo, hermano. Aquel día aquel hombre perdió aquella seguridad porque él había descubierto a aquella mujer la razón de su fuerza. Y dice allí la Biblia, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Oh, hermano, esto es triste. Dios se había apartado de él porque Dios no tiene comunión con el pecado. Oh, hermano, qué triste fue la vida de David cuando se llegó a Betsabé y aquel profeta Natán le manifestó su mal y aquel hombre entendió, yo he pecado. Oh, hermano, Dios no tiene por inocente al culpable, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hace poco una hermana me comentaba de una asamblea, de su asamblea. Ellos comenzaron a reunirse en la semana flexible. Y la hermana dice, hermano, nos comenzamos a reunir el lunes, qué alegría. Estábamos en la asamblea, los hermanos, qué gozo estar otra vez en el culto. Pero el martes la asamblea se reunió no para celebrar un culto de estudio, no para celebrar un culto de oración,
se reunió para separar una hermana de la comunión. Hermano, durante este tiempo de cuarentena, aquella hermana había caído en el pecado y lo había confesado, y qué triste para aquellos hermanos que con alegría se estaban reuniendo inmediatamente, hermano, presenciar un juicio de un miembro de la asamblea. Qué triste, hermano. ¿Qué hemos estado haciendo en este tiempo, hermano? Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude. Dios se había apartado de Sansón porque él no tiene comunión con el pecado. Dice allí la Biblia: malos filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Hermano, el instrumento que Sansón utilizaba para deleitarse en el pecado era sus ojos. Él le gustaba ver mucho a las muchachas filisteas. Las filisteas le causaron a este hombre un tremendo problema. Y una vez que su cabello es cortado, una vez que su fuerza se va de él, una vez que él pierde su confianza en sí mismo, su seguridad, una vez que Dios se aparta de él, ahora le sacan sus ojos. Yo me he puesto a meditar qué habrá pasado por la mente de Sansón en aquel momento. Esto me pasa por mi culpa, yo me lo busqué, a mí mis padres me lo advirtieron. Cuando yo me casé con aquella filistea, mis padres me dijeron: no hay entre las hijas de tu pueblo para que tú vayas a buscar entre este pueblo gentil. Pero él dijo: tómamela porque esta me agrada. La necedad le llevó a esta situación, y yo pienso, hermano, que Sansón pensaba todos los días: esto me pasa por mi culpa, hermano. Hermana, que despertemos a la realidad de que el pecado nos asedia y que debemos correr la carrera con paciencia y poder decir como el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. De manera, hermano, que hay recompensa para aquel que vence, para aquel que lleva una vida consagrada de fidelidad y de obediencia a Dios. Hermano, vale la pena. ¿Cuántos creyentes hemos visto que han partido con esta pandemia? Hombres y mujeres fieles que consagraron su vida al Señor y han partido, hermano, acabaron su carrera con gozo. Algunos han sido llevados por medio de esta pandemia y esto nos ha causado una tremenda tristeza, pero han acabado su carrera con gozo, fieles al Señor. Ahí estaba Sansón, sus ojos afuera. Aquel hombre ahora, hermano, pierde su libertad. Y le llevaron a Gaza, lejos de su lugar de origen, lejos de su familia, y le llevaron a Gaza. Hermano, esto nos habla de un creyente fuera de la comunión. El tal sea entregado a Satanás, nos dice 1 Corintios capítulo 5. El tal sea entregado a Satanás. Oh, hermano, qué triste, le llevaron a Gaza a expensas de los enemigos. Ellos allí iban a hacer con él como querían y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Hermano, aquel hombre había perdido su libertad. Hermano, el Señor dice en su palabra: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Hermano, hermana, ¿usted está disfrutando esa libertad? ¿Usted está disfrutando de lo que el Señor ha alcanzado para usted? Bueno, allí aquel hombre había perdido su libertad. De manera, hermano, que el Señor nos ayude, porque debemos vivir esa libertad, disfrutar esa libertad. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 5: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermano, el Señor nos libró del yugo de esclavitud. ¿Por qué volver a Él? Hermano, que el Señor nos guarde. Esta palabra me hace meditar y nos debe hacer meditar a todos. Allí estaba Sansón, le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. A expensas del enemigo, allí estaba aquel pobre hombre humillado, aquel hombre que fue grande entre el pueblo. Ahora le vemos en manos de sus enemigos. Hermano, hermana,
El Señor quiere hacer de ti un hombre, una mujer grande, fiel entre su pueblo, de testimonio y que de bendición para el pueblo del Señor. Y dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. ¿Cuánto tiempo habrá pasado este hombre en la cárcel? Hermano, pasó tiempo. Y cada día aquel hombre meditaba y consideraba su vida, todo lo que había perdido. ¿Cuántos creyentes hemos conocido? Yo he conocido algunos que en otro tiempo fueron creyentes fieles, obedientes al Señor, y el pecado les alcanzó. Jugaron con el pecado y el pecado les alcanzó. Y han estado años en el mundo y han vuelto arrepentidos. En el tiempo que estuvieron fuera de la comunión, meditaron, consideraron. Y si hay algún hermano, alguna hermana que está fuera de la comunión, o hermano, hermana, no es para desanimarte, sino para que tú vuelvas a levantarte como el pródigo, reconocer tu mal y venir al Señor pidiéndole perdón y restaurarte con su pueblo. O hermano, hermana, si hay alguno que está oyendo el mensaje y no está en la comunión de la asamblea porque el pecado le ha alcanzado, bueno, hermano, hermana, levántate. El Señor te anima a que vengas a Él y restaures tu vida porque el Señor desea tu restauración. Versículo 30, donde hemos leído del capítulo 16 para ir terminando. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Hermano, el Señor utilizó a este hombre antes de morir para que aquellos filisteos cayesen muertos también. Pero pensamos, hermano, el término de Sansón pudo haber sido otro. Un final dichoso. Hay un final dichoso para el hombre de paz. Mejor es el fin del negocio que el comienzo. Sansón comenzó bien, pero terminó, hermano, muriendo allí juntamente con aquellos impíos. Hermano, Sansón perdió su vida. Pero es interesante cuando uno llega al libro de los Hebreos, allí está Sansón en aquellos héroes de la fe. De manera, hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde de la caída, que el Señor nos guarde, hermano, de la desobediencia. Si el consejo ha llegado oportuno para ti, hermano, para ti, hermana, para que despiertes ante la realidad de que vas a caer en el pecado, hermana, vuelve al Señor. Humíllate, hermano, y reconoce tu mal y pídele perdón. Oh, hermanos, que terminemos nuestra carrera con gozo. Aunque vemos este final triste en la vida de Sansón, la vida de este hombre nos enseña muchas cosas. Hermano, no perdamos nuestra consagración, no perdamos nuestra fuerza espiritual. Oh, hermanos, que mantengamos nuestra seguridad en el Señor y no en nosotros mismos. Hermanos, que mantengamos nuestra comunión con Dios. Hemos aprendido que la comunión con Dios es como una tela de araña, se puede romper tan fácilmente. Oh, hermano, que no perdamos nuestra vista espiritual. Sansón perdió sus ojos, hermano, pero que no perdamos nuestra vista espiritual. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, que mantengamos nuestra libertad. El Señor nos ha libertado. El Señor nos ha llamado para su gloria y para su honra. Disfrutemos de esa libertad. Oh, hermano, y que nuestra vida esté consagrada a aquel que nos amó y nos salvó. Como dice el himno, quiero consagrarme hoy. Oh, hermano, que nos consagremos a Él, que nuestra vida sea para su gloria y para su honra, y terminemos nuestra carrera con gozo, nuestra carrera sirviendo y obedeciendo al Señor, y el Señor nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor nos ayude, hermano, y Él bendiga su palabra.